Terapia con inhibidores de puntos de control inmunológico en el cáncer de vías biliares, colangiocarcinoma. Mi nombre es James Calán Estrada, alumno de la Cátedra de Genética Clínica correspondientemente al Dr. Ángel Ortiz. Bien, para comenzar con este punto, pues hablaremos de una pequeña visión general, hablando del cáncer de vías biliares, que surge específicamente, pues para recapitular, de ciertas células epiteliales que recubren los conductos biliares internos del hígado, los conductos biliares externos y la vesícula biliar. Lo que corresponde al cáncer de las vías biliares incluyen los que se denomina como colangiocarcinomas biliares, los cuales van a generar lo que se conoce como carcinomas de vesícula biliar, en el cual cada uno con distintos fenotipos moleculares y clínicos, pero vamos a encontrar aquí algo muy particular que va a ser un origen común acerca del epitelio biliar. Tenemos que el cáncer de vías biliares pues tiene aproximadamente una proporcionalidad de 18.000 casos por año en lo que corresponde a Estados Unidos. También tenemos que 6.000 casos pues son cánceres de vesícula biliar y otros cánceres biliares que son extrahepáticos. Bien, pues hablando tenemos ahora algo muy importante, ¿sí? Hablando de lo que es moléculas de puntos de control inmunológico y sus implicaciones clínicas, ¿no? En lo que es el cáncer de vías biliares. Sí, tenemos aquí que va a implicar y que se ha demostrado cierta parte de la expresión del PDL1, en el cual está presente en una mayoría de muestras en pacientes con cáncer. Este cáncer pues es denominado como pues mencioné, ¿sí? El cáncer de vías biliares. Pero aquí hay que tener en cuenta el porcentaje. Se inició un estudio en un 49 hasta un 94% que se asocia con una pobre supervivencia. Un estudio GANI genera que la expresión mencionada, que es de PDL1, dentro de frente de un tumor se asoció con una supervivencia casi en un 60%. ¿Sí? La expresión, es decir, que el punto de control se investiga en los subtipos de cánceres de vías biliares, ¿sí? Un estudio que genera pues una mayor proporción de lo que es el TILP de 1, pues que va a ser positivos a CD8, en el cual se asoció con una SG más eficiente acerca de la supervivencia libre de recurrencia, es decir, su supervivencia libre de metástasis a distancia en pacientes que se han demostrado pues que cierta parte de la expresión de PDL1 y PD1 va a ser regularizada al alza de muestras. Esta regularización pues y el alza se asoció nuevamente con peores resultados, y esto posiblemente se debió a una menor expresión de células TCD8 en los tumores positivos para PDL1. ¿Sí? Tenemos que en sí la expresión genética de los puntos de control también se han estudiado en el cáncer de vías biliares. ¿Para qué? Para que este estudio demuestre que más de 260 tumores son caracterizados molecularmente. El peor pronóstico fue en pacientes de cáncer de vías biliares con tumores hipermutados y expresión genética elevada de moléculas de control, incluidas la CTLA4 y la PDL1. Casi la mitad de los cuatro, es decir, un 45%, mostró un aumento de la expresión de moléculas de puntos de control autoinmunes. ¿Sí? Aquí pues en esta figura pues podemos mencionar algo más estructurado en el microambiente tumoral del cáncer de vías biliares. Las celdas y los puntos de control de este esquema se han descrito pues prácticamente en el cáncer de vías biliares según hay una clave. Si las células de color verde pues que son células T auxiliares CD4 y células T citotóxicas CD8 y células dendríticas se han asociado con buenos resultados, es decir, que estas células amarillas que tenemos aquí, ¿sí? Y los puntos de control, que son células asesinas naturales CTLA4, tienen un efecto poco claro sobre estos resultados. Es decir, que los glóbulos rojos y los puntos de control, en este caso hablando de los macrófagos, FOXP3, B7H4 y PDL1, van a ser asociados con completamente malos resultados. Ahora tenemos lo que corresponde a un ensayo muy importante, ¿sí? Describiendo esta parte pues del ensayo de ICI de agente único. Es muy en particular, ya que existen múltiples estudios pequeños
que han evaluado el beneficio potencial de la terapia de ICI como un agente único del cáncer de vías biliares. Los resúmenes de los artículos publicados, ¿sí?, van a tener algo muy característico, y que van a estar en un régimen de tratamiento estándar para el cáncer de vías biliares avanzado, o la incapacidad de recibir lo que corresponde el tratamiento estándar. La mayoría, en este caso no son todos los pacientes, tenían un estado competente, o sea, es decir, un estado inmunodeficiente, en el cual vamos a comprender un estado estable de microsatélites. En estos ensayos, a menos que se menciona, pues existe un ensayo de fase IB1, en el cual vamos a generar pues ciertos resultados acerca del cáncer. Desafortunadamente, pues el estudio confirmatorio más grande de lo que se denomina como pembrolizumab, ¿sí?, en pacientes aproximadamente, en pacientes con un número de 104, ¿sí?, es el número de pacientes que fue examinado de cáncer de vías biliares. En este caso, pues se incluyeron pacientes con PDL1 positivos y negativos, ¿sí? Cabe señalar que 2 pacientes de este estudio tuvieron una duración a la respuesta superior a 15 meses. ¿Sí? Como conclusiones, ¿qué tenemos aquí? Pues hablaremos algo muy importante, ¿sí?, recatando sobre todo este ensayo, pues que el cáncer de vías biliares, incluidas de células inmunitarias innatas y adaptativas específicas del tumor, y la expresión de puntos de control en este caso se van a relacionar con los resultados clínicos y el pronóstico. Va a tener una cierta incidencia del estado de, ya sea del cáncer de vías biliares, que parece ser poco común, pero dada la actividad sólida del ICI en estos subtipos, todos los cánceres de vías biliares deben analizarse para determinar el estado, ¿sí?, sobre todo para tener la inhibición del PD1 o el PDL1, ¿sí? Como agente único se tolera bien los datos de eficacia y variaron entre los estudios. También otra cosa que hay que acotar aquí, pues que según los resultados del estudio similar se presentó pronto, esta estrategia en una quimioinmunoterapia debe considerarse para la evaluación de un estudio aleatorizado de fase 3 para discernir aún más lo que es un impacto de agregar ICI a la quimioterapia. Muchas gracias.